31 de octubre, 1926. Muere Harry Houdini, la noche de Halloween. Ego tenebris. Ego tenebris. Es tradición en todo el mundo celebrar la noche de Halloween, el deceso de uno de los más grandes ilusionistas en la historia de la humanidad, Harry Houdini. Hoy te platicaré algunos datos que seguramente no conoces. Mira, Houdini es una leyenda. Es una leyenda a la cual le han escrito libros, han hecho películas biográficas, incluso el escritor de terror Howard Phillips Lovecraft escribió un cuento en honor a su amigo Harry Houdini. El cuento se llama Enterrado en la Esfinge o Bajo la Esfinge, algo así. Pero es un cuento donde habla justamente de un ilusionista escapista que es enterrado debajo de las pirámides en Egipto. Harry Houdini nace siendo Eric Weiss y le llamó la atención la magia desde muy pequeño. Casi como todos los que nos dedicamos al ilusionismo, es un llamado que se tiene desde muy, muy pequeños. Houdini trabajó con un relojero y el relojero también atendía problemas de cerrajería. Houdini empezó a hacer magia. Primero era conocido como el rey de los naipes y podía aparecer naipes de sus manos vacías y tenía un espectáculo como el rey de los naipes. Ese fue su primer personaje mágico. Después se unió a un carnaval. Un carnaval eran las actividades que se daban afuera de el circo y él hacía demostraciones, él hacía adivinaciones y te contactaba con tus familiares muertos. Era la época en la cual nacía el movimiento espiritista y era un tema que le llamaba la atención a todo el mundo. Es en ese momento cuando Eric Weiss, cuando Houdini, aprende algunos de los secretos que utilizaron después los médiums para engañar incautos. Después dejó de hacer este espectáculo lateral en el carnaval y empezó a presentarse como espectáculo principal acompañado de su hermano, Theo, y hacían la metamorfosis. La metamorfosis era maravilloso. Seguramente si lo buscas en internet vas a poder encontrar muchas interpretaciones de esta ilusión, pero es básicamente Houdini era esposado y lo presentó mucho tiempo hasta que Houdini conoce a una bailarina. No solo se enamora perdidamente de ella, sino que ella, al ser mucho más chiquita, mucho más menuda que Theo, ella reemplaza a Theo en la presentación de la metamorfosis. Se le metía en un saco, se amarraba el saco con un candado, se metía en un baúl, el baúl se cerraba y se cerraba con candado también. Después se cubría el baúl con una lona amarrada con piola para que quedara completamente hermético. Se paraba sobre el baúl y levantaba una tela, y al bajar la tela era Houdini. Habían intercambiado lugares de forma inmediata. Quitaban la lona, quitaban el candado, abrían el cofre y al abrir el saco
todavía con las esposas puestas. Esta fue una creación de Harry Houdini. Theo siguió apoyando a su hermano, pero se convierte básicamente en su manager y deja de actuar al lado de Houdini. Se convierte en su manager y en su publicista. Algo que debemos apreciar todos de la historia de Harry Houdini es que fue un excelente publicista. Supo aprovechar los medios de publicidad de su época para siempre estar de forma viral, diríamos hoy, en todos los medios. Y él lo sabía bien. Por eso cada que llegaba a una ciudad, hacía algún stunt publicitario, alguna presentación especial para la prensa, para salir en todos los periódicos. Él siempre exploró las ramas del ilusionismo y las exploró a fondo. Como te comenté, tuvo su época de el rey de los naipes. Después tuvo su época como medium y mentalista. Después tuvo su época como mago de escenario. Y después tuvo su época como escapista. Esa imagen de él colgado en la ciudad de Nueva York, zafándose de la camisa de fuerza, ha sido maravilloso. Seguramente aquí en esta red social puedes buscar Houdini, camisa de fuerza, y podrás ver la película en blanco y negro que se tomó de ese evento publicitario. Todo esto que hacía garantizaba llenos totales en sus presentaciones personales. También él fue el primer hombre en volar un avión y atravesar todo el continente australiano, Oceanía. Fue el primero en volar una avioneta en Oceanía. Era una persona obsesiva en todo lo que hacía. Cuando se dedicó al escapismo, se convirtió en un hombre muy fuerte. Y es aquí donde viene ya la leyenda final, la leyenda de su muerte. Una de tantas presentaciones que hacía en público, o de tantos retos, porque le gustaba hacer retos. Él retaba tanto a la policía a que inventara unas esposas que lo pudieran atrapar, que no se pudiera escapar de ellas. Retaba a los periodistas a que alguien le diera un golpe en el abdomen que lo pudiera doblar, que le pudiera sacar el aire. Retó, fue el primero en retar a los mediums, a los buitres estafadores, a que le demostraran que la comunicación con el más allá era posible. Y además de tener su objetivo publicitario, Houdini quería, le urgía, necesitaba poder contactarse con el espíritu de su madre. Cuando Houdini tendría unos entre los 20 y los 25 años, la madre de Houdini fallece y él estaba muy arraigado a su madre, estaba muy conectado con ella. Entonces, cuando ella muere, él le promete que si hay forma de comunicarse, la va a encontrar. Él aprovechaba estos retos a los mediums en el afán no solo de generar ingresos en sus presentaciones, sino la de poder encontrar un medium genuino que lo comunicara con su difunta madre. Nunca encontró a un medium legítimo. Houdini vivió 25 años en el siglo anterior y 25 años en el siglo XX. Se acercaba la noche de Halloween. Él tenía funciones vendidas en su totalidad. Algunos dicen, bueno, en la película de Anthony Curtis, te hacen creer que Houdini muere intentando llevar a cabo la tortura del agua china. Es falso.
Pero hay una anécdota muy simpática. Él se metía en un gabinete lleno de agua, de cabeza lo cerraban, cubrían el gabinete con una tela y esperaban a que él se escapara de esa tortura. Houdini se escapaba a los 2 minutos, 3 minutos, y se iba al camerino y dejaba al público ahí esperando 10, 15, 20 minutos, mientras él leía las notas o hacía cuentas de cómo estaba la taquilla, y ya que había terminado sus cuentas, regresaba y presentaba ya el escape. Era una persona muy, muy bromista por ese lado. En una de tantas presentaciones cerca de la noche de Halloween, un reportero se acerca y le da un puñetazo en el abdomen. Era uno de los retos que tenía Houdini. Aunque Houdini no estaba preparado, aún así le dijo al periodista que eso no se hace así, pero no importa. Houdini se preparó y recibió 4 puñetazos más en el abdomen. Esto le complicó una apendicitis que le estaba molestando. Como todo gran artista, él tenía las funciones agotadas y no podía quedar mal con su público. Y con ese dolor terrible que se siente cuando tienes una apendicitis, dio 4 funciones más. Hasta que su esposa lo amenazó y le dijo que si no iba al doctor en ese momento, lo iba a dejar. Harry Houdini fue al hospital y 2 noches después muere por una peritonitis y abandona este plano. Houdini fue el hombre, el mejor escapista en la historia de la humanidad. Y tenía un acuerdo con su esposa. Le dejó una clave, le dejó una secuencia numérica y también le dejó una palabra específica para poderse comunicar con ella desde el más allá. Y desde la noche en que muere Houdini, intentó llevar a cabo una sesión espiritista todas las noches de Halloween durante 25 años más. Al 25 aniversario de la muerte de Houdini, ningún medium pudo comunicar la palabra secreta o la clave numérica que Houdini le había dejado a su esposa. 25 años después, reveló la palabra clave y la secuencia numérica y dijo que nunca más iba a intentar contactarse con él. Esta noche, todos los ilusionistas del mundo conmemoramos y celebramos la vida y la muerte de Eric Weiss, el rey de los naipes, el mejor escapista en la historia de la humanidad y el primer desenmascarador de buitres estafadores. Ten fe. Buenas noches, donde quiera que estés. Ego Tenebris.